I have a couple of remarks, if you bear with me one last time. The core question to me is one about reality. What needs to change in our understanding of reality for reality itself to change? Or what needs to change in our understanding of politics for politics to change? And I find it very useful personally to look at questions of language and vocabulary, which is one reason that we are accumulating a glossary, extensive catalogue of terms that are important to all of us, defined by individuals through online submissions or commissioning from the speakers, issues that are important in our field through our subjective and personal perspective. So this glossary is not a dictionary, these are not standard definitions of time or timeliness or simultaneity or power or resistance. They are what we as individuals and professionals bring to these terms. So this idea of a glossary will also, I imagine, inform this discussion now. I was really pleased to be able to invite Miguel Rábago-Dorbecker to moderate or be the facilitator of this discussion. And I want to just give you briefly a sense of his professional trajectory, and then we will also go around on the stage and just remind you or reintroduce us who we are and what element of CTAC each one of us here represents, so that you know who you're speaking, and then we will ask you, whoever is speaking back to us, to do the same and just tell us your name and maybe your profession and so on. Anyway, starting with Miguel, who says in his biography that over the last 10 or more years, he has been a professor of law at the Universidad Iberoamericana, law school. His teaching areas are focused around international law, human rights, and critical theory. For the most part, his approach to law is interdisciplinary, which serves us well, and he tries to combine legal discussions with an emphasis on political theory, social anthropology, and sociology. He also extends his teachings to outside the law school in programs such as political science and communications. His research interests are centered on the implications of race, ethnicity, class, and gender on the post-colonial legal system, especially in Latin America, but also in the global South in general. Among his interests are also tensions between appropriation and disengagement of human rights, and the human rights discourse by various social movements, either through formal or representative orders. So I think this expertise will serve us very well in a discussion now of what we all heard over the last 3 days. Thank you for joining us. Oh, and Maria, Maria, the queen and really the la maestra of the whole conference, asked me to remind you or to tell you that beer is going to be available outside, and I hope you'll still stay with us for a few minutes. Después de mucha discusión y de muchas reinterpretaciones, interpretaciones, hemos decidido que vamos a tener una discusión lo más abierta posible, como para empezar a crear colectivamente esos términos de los que estaba hablando Karen. Yo en lo personal estoy muy agradecido con Karen que me haya permitido estar aquí discutiendo estas cuestiones, y un poco la labor de estas personas y las que estamos aquí es dialogar con ustedes y empezar, digamos, a representar a cada una de las cuestiones que se fueron presentadas en todo el CITAC. Entonces, la dinámica es un poco que abramos primero el micrófono a ustedes y luego empecemos con todas las personas aquí a discutir algunas de las cuestiones que se plantearon. Entonces, un poco rompiendo con ese protocolo de que nosotros tenemos que poner
el orden de las ideas, más o menos los conceptos, etcétera, etcétera. Yo quisiera darles primero la primera palabra a ustedes. ¿Alguien tiene una cosa en particular que quiera comentar? Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, me gustaría como puntualizar uno de los elementos que se trataron aquí desde hace un rato. Uno es, bueno, me parece como muy loable, muy agradable que se abra como el micrófono también para el público. Había comentado ya que esto ya se había realizado, bueno, yo lo había visto ya con Cráter Invertido, un colectivo que hay aquí en México que se dedica a tratar como temáticas socioculturales y políticas, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos más importantes que sí me agradó fue como cómo podemos llegar a ligar el arte con las identidades y la lucha social, ¿no? Y más en un punto, digamos, en donde nos encontramos con una problemática social, en donde ya se mencionaba hace un rato, ¿no? con el texto de Achille Mbembe, ya el estado de excepción está muy generalizado en México, ¿no? Ya tenemos una necropolítica que está completamente activa, ¿no? Y entonces ahí, muy por aparte de las diferencias de género que pueda llegar a haber, que las hay y hay en demasía en México, también se tiene que ver, bueno, yo siento que uno de los puntos más primordiales es como empezar a accionar desde nuestro punto geográfico, porque todos vivimos como distintas realidades, ¿no? Entonces las problemáticas sociales, hace un rato se mencionaba que sí había como una influencia teológica dentro de las represiones que hay, ¿no? Pero yo siento que ahí también tiene que ver una cuestión de micropolítica, ¿no? Entonces las micropolíticas que van en cuestión de género, y sobre estas micropolíticas pues podría asociar, bueno, tengo a Catherine McKinnon, ¿no? Que era como una de las feministas ortodoxas, ¿no? En los 80, y entonces podríamos ligar esto a una problemática como una política de género, que se podría dividir en México entre una política ortodoxa y una política disidente, ¿no? La ortodoxa, pues obviamente adoptada por el sistema, pero que sí es como muy importante remarcar, y eso es como un punto denominador entre todos los exponentes que alcancé a escuchar, es activar el cuerpo como un medio político, ¿no? Entonces se me hace muy loable que se brinden diversas oportunidades de cómo accionar, de cómo tener a tu cuerpo no nada más como ese lugar del estar, del ser, ¿no? Sino tener el cuerpo político como una herramienta, el cuerpo como una herramienta política, ¿no? Y entonces, bueno, quería agradecer también las distintas puertas que se nos abren teóricamente para poder seguir abordando el tema, y más en una sociedad que ahorita vive en conflicto, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. No sé si alguien que trató el tema del cuerpo quieras. Sure, what the hell, I'll talk. Thanks for your question. Yes, I think that you brought up the issue of identity, and certainly there's a lot of work in the past 20 or 30 years, theoretically, that has tried to challenge simple notions of identity politics. And, you know, women of color feminism is one good example of a kind of movement which was questioning, like, who gets to be a woman and who gets to be a person of color from the foundation, right? So people saying, oh, I identify as this, I identify as a woman of color, but not really. Or I identify it this way as an act of solidarity, you know, as a way of building political movement. And so I think there's a real danger in people saying, like, identity, we figured that out in the 90s, let's move on, which is often what I hear. Because what we see today is a very intense re-inscription of people being murdered because of their, what we might call identity, or because of their categories of identity that they are perceived to have.
And also I think that we can't understand race and gender and colonialism and ability and all these different identity categories without understanding technology, contemporary technology. Because, even if we don't use Facebook or cell phones, that if we do use things like Facebook and cell phones, then we're literally constantly restating, reinscribing many different identity categories, right? You check the little box on Facebook, or if you pick your name on your phone, whatever. But even if we don't, we're surveilled by drones flying overhead, which are themselves using technology to decide what our identity is and whether or not we should live. So this is something I think art can offer contemporary politics, is to say, yes, okay, sure, identity, we're done with that, we're so postmodern, fine. Pero, we can see through various technologies the way that identity still very much shapes our possibilities of living. And I don't just mean technologies like Facebook and cell phones, I also mean the technology of the pen, or of the hammock, or the shade that creates space in the plaza. Thank you. Muy buenas tardes. Haciendo una pequeña semblanza a los 3 días en el cual hemos estado aquí exponiendo ese tema de justicia, ya sea en el tema educativo, en el tema de alimentario y ahora en el de género. Bueno, estamos conociendo cada uno de los momentos en los cuales ustedes y parte de nosotros como igual sociedad empezamos a generar esas nuevas formas de cambio. Pero aquí la pregunta es, desde el arte, ¿qué tanto están dispuestos a, podría decirse, sacrificar en el aspecto de comodidad para empezar a formar parte de ese mismo cambio? ¿Hasta dónde como seres humanos, ahora hablando de todos, estamos dispuestos a dejar cosas tales como, por ejemplo, el alimento? ¿Qué cosas podemos hacer ahí? Cosas como comodidades de un viaje mucho más placentero, estar en casa en un sillón tranquilamente viendo televisión. O sea, ¿hasta dónde podemos hacer? Los cambios van a comenzar desde abajo con acciones pequeñas, con acciones como estas también, pero también es lo más importante, ¿no? ¿Qué tanto vamos a poder de sacrificar? Vuelvo a reiterar esto. Y no solo por nosotros, sino por aquellos que vienen apenas. No ser egoístas con las demás personas que están por llegar. Solamente es eso. Y bueno, acerca del patriarcado, el colonialismo, el neocolonialismo y todas estas palabras que salen y que resuenan mucho. Pero veamos, en las mismas comunidades existe ese machismo. Entonces, ¿con qué estamos luchando? ¿Contra qué estamos luchando? Gracias. No sé si con esas dos intervenciones yo quisiera decir algo, porque me parece que están provocando algo muy interesante que puede bajarse también por aquí. Sin duda, yo soy una persona ajena al mundo del arte, pero una de las cosas que más me ha problematizado todos estos días es un problema similar al que sucede con la politización de causas sociales, con la juridificación de causas sociales, que tiene que ver con la traducción del movimiento, digamos, y de los espacios en los que se hacen los movimientos que tú estás refiriéndote, a espacios que pueden tener resonancia, pueden tener otro tipo de influencia, pero que hasta cierto punto pueden secuestrar las causas, ¿no? Y que pueden llevarlas a otros lugares, las pueden llevar, digamos, fuera de las propias deseos de las personas que están en ese lugar, digamos, llevando a cabo las acciones directas. Y eso es un problema que sí, no sé, me gustaría discutir porque creo que estuvo flotando en todas las mesas. Así como siempre preguntamos a qué juez vamos a ir, si vamos a ir a un juez, si vamos a presentar pruebas, etcétera, etcétera, eso tiene un grado de desmovilización política, ¿sí? Y tiene un grado también de juridificación y de utilización de un lenguaje específico, que es un poco lo que también se hace en el arte, en la teoría del arte, ¿no?
y qué tanto eso desmoviliza el movimiento, qué tanto lo secuestra y qué tanto hay, digamos, posibilidades de hacer algo éticamente comprometido con eso. Y me preocupa el tema del sacrificio, la verdad, a mí, y te lo digo personalmente, sobre todo porque muchas veces mencionamos la importancia del cuerpo en lo político y no tomamos en cuenta el peso del sacrificio que no estamos tomando con nuestro cuerpo al decirlo, ¿no? Posiblemente yo no quisiera caer en una cultura del sacrificio o sacrificial, pero sí quisiera por lo menos tener algo de ética cuando se habla, digamos, de la posibilidad de luchar contra el biopoder con el propio cuerpo, ¿no? No sé si alguien del... Sí, Mariana. Bueno, en realidad son dos comentarios. Uno de ellos que creo que me parece muy importante cómo cerró el CITAC en términos de lenguaje, y creo que el video de Carlos Mota hablando de cómo el lenguaje nos está conformando la realidad. En este sentido, creo que el arte precisamente es este vehículo a través del cual podemos desconstruir ciertos conceptos, y se puede construir este tipo de símbolos y nos pueden hacer reflexionar. Entonces hay muchas estrategias artísticas, digamos, para abordar problemas de justicia, de sociedad, pero al final, ya sea que se tome una manera directa de address this issue o una manera indirecta, creo que, finalmente el simple hecho de transportarnos a través de una experiencia estética y posicionarnos en otro lugar en donde nos podamos dar cuenta de ese primer momento que quiero rescatar de otra vez, darnos cuenta de en qué lenguaje estamos viviendo y que está formando y enmarcando nuestra conciencia, nuestras definiciones de la realidad y nuestras acciones, por ende, ¿no? Porque también nuestras acciones es un reflejo de esa posición de donde venimos a través, y que tiene mucho que ver con el lenguaje. Entonces, en ese sentido, el arte, no es que necesariamente tenga que ser activista, o sea, yo creo que está realmente además haciendo esta función y lo ha hecho siempre. Y bueno, pensando en la propuesta de Karin y tuya, Miguel, de hacer este diccionario, hay una palabra que a mí siempre me ha cuestionado, siempre me parece muy importante, que es la palabra accountability, que accountability no tiene una definición exacta en español, y eso es como, otra vez aludiendo al lenguaje, las culturas, etcétera, es algo sintomático, digamos, pero creo que me parecería que más que, como dicen, no estamos tratando de definir lo que es, pero para mí lo que representaría un ideal de ese accountability es ese momento primero en donde nos podemos, reconocernos a nosotros mismos, definirnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos, tanto corporalmente como ideológicamente, como tratando de hacer este primer momento psíquico, digamos, en donde se tome en cuenta la biología, la historia, etcétera, el contexto, pero primero tomándonos en cuenta, y a partir de eso podemos entender un poquito más términos de justicia, qué representa para nosotros, etcétera, y salirnos un poquito de esa normalidad institucionalizada, en donde realmente podríamos empezar a pensar en alternativas, o sea, diferentes, o sea, sí, salirnos de la caja, ¿no? A través de este momento en donde tú te das cuenta que tú tienes una posición, pero también tienes una relación, ¿no? Darte cuenta de cómo esa relación tuya con el mundo, a través de muchas veces del lenguaje, etcétera, cómo tus acciones son condicionadas por este conocimiento. Entonces, ese primer reconocimiento puede llevarte a tomar otro tipo a ver otro tipo de alternativas. Bueno, con esta pregunta, José Carlos creo que quedó sobre la mesa el otro día, y retomando lo que acaba de decir, creo que las producciones simbólicas que pueden llegar a crear el arte, ¿no?, son como reflexiones o conocimiento que hay en otros medios también, pero que es una forma diferente estética de acercarse a ella, y creo que la relación es lo importante entre diferentes medios y dimensiones, ¿no?, desde lo estético, lo político, ¿no?, por ejemplo el caso de Mark and War, ¿no?, que puede tejer estas
redes entre activismo, arte y otros medios. Y creo que sí me parece importante, no sé si sacrificio sería como la idea, ¿no? Porque sacrificar es algo como una pérdida que haces para, ¿no? También dándole la vuelta, la idea es como sacrificar el tiempo, la salud que hacemos con este modo de vida, este sistema en el que vivimos, la naturaleza que estamos sacrificando en esta idea. Pero también creo que lo importante es como la coherencia, ¿no? La coherencia no solo que se quede en una parte discursiva, en una parte estética, sino estos elementos que podemos hacer nuestros y en cada una de nuestras esferas, no solo reflexionarlos, sino empezar a tomar acciones, ¿no? Y no solo quedarnos como pequeñas esferas atomizadas. Para o dicionário também, que eu acho é a palavra que eu gostaria de expressar aqui, é a unidade. Realmente isso foi que me marcou muito nesses 3 dias de encontro. Porém, eu acho que a gente não deve pegar por simples a tarefa de fazer teoria depois de 3 dias de tantas informações que atravessaram questões radicais. Então, eu acho que a gente tem que realmente ter um tempo para fazer essa teoria. Eu acho que fazer um levantamento semântico daquelas palavras que possam estar gravadas no nosso, né, momento aqui, para poder depois dar conta de como tratar tudo que foi visto aqui de uma maneira mais deglutida, eu acho importantíssimo, porque a gente já tem aí um material riquíssimo para a gente poder dar conta do próximo passo. Então, seria em português? Sí, claro. Gracias. Gracias. Yo hablo en portugués. Entonces, es la invitación para hacer una teoría que no debemos sacrificarnos ahora hasta el sangre para sacar de estos 3 días ahora en este momento de término hacer la teoría, ¿no? Pero las palabras dicen muchísimo. Hablamos acá y vimos de diversas etnias, de diversas línguas, de diversas maneiras, como las palabras pueden expresar cosas y también prohibir cosas serem expresas. Entonces, la idea del vocabulario me parece muy buena. Entonces, mi contribución es la palabra unidad. ¿Alguien más? Bueno, hablando de unidad, me doy por aludido y quisiera retomar, creo que es muy importante la intervención de Mariana Botey en el sentido de desidentificar los ámbitos del arte y de la justicia. Es decir, plantear que no había unidad posible, natural, entre el ámbito del arte y de la justicia. Ella fue muy clara en lo que dijo y yo quisiera abundar ligeramente digamos, con mi propia perspectiva sobre eso. Yo creo que una de las características del arte anterior al arte moderno, es decir, el arte religioso y después político, previo al momento moderno y contemporáneo, fue delimitar el espacio en la relación con la justicia. Podríamos decir que si aludimos a un artículo que me parece absolutamente central en nuestras discusiones, que es un artículo de Jacques Derrida que se llama Fuerza de Ley, el derecho corresponde a un ámbito mucho más ligado con el saber, que es administrado por una burocracia. Y entre saber y teología o saber y política hay un trecho que no podemos obviar. Eso es antes de hablar del arte.
El arte no se puede reducir ni a teología, ni a política, ni a saber, como es evidente. Yo creo que el arte canónicamente delimitaba su relación con la justicia, la hacía algo a lo que se podía aspirar, la trabajaba a la distancia, y que lo que ha pasado con el arte específicamente contemporáneo es que ha habido un cambio muy profundo en la forma en que concebimos la justicia, específicamente me parece que quienes estamos aquí reunidos, porque la justicia ha dejado de ser un valor propiamente teológico, digamos en el sentido fuerte de una justicia que esté ligada con Dios o con el ideal de una perspectiva política que para nosotros está ya muy diluido ese ideal, ya sea en su forma religiosa o en su forma política. Y creo que mucho más en clave de lo que Derrida dice en ese artículo, la justicia es otro nombre de lo imposible. Por eso es indeconstructible la justicia, pero no es un imposible inaccesible, sino es un imposible que juega todo el tiempo y que es capaz de interpelar permanentemente los sistemas jurídicos concretos, las instituciones concretas, por cierto, las institucionales y también las llamadas no institucionales, que son otros tipos de institución. Me refiero a las formaciones populares, las agrupaciones comunitarias que no transitan necesariamente a través de los aparatos del Estado. Creo que juega un papel muy importante la justicia en ser un punto de apoyo, justamente desde su inaccesibilidad, desde su imposibilidad, ser un punto de apoyo crítico permanente para cuestionar todos los aparatos de derecho estatales o no estatales que intentan hacerse cargo de llegar o de acercarse en alguna medida a la justicia. ¿Qué lugar entonces para el arte en este complejo escenario? Si, como estoy suponiendo, hoy en día la justicia es otro nombre de lo imposible, y si por otro lado el arte contemporáneo se ha dedicado tan intensamente a explorar lo imposible y a ponerlo en juego de muchas maneras, ¿no? A diferencia de los valores estéticos positivos, las bellas artes, digamos, que se practicaban canónicamente, tenemos una confusión posible de la cual creo que nosotros mismos somos presa, y es que hay algo del arte contemporáneo que se confunde con la justicia misma, con el hecho de llevar adelante una práctica de lo imposible, estéticamente hablando, que se confunde con esta noción de la justicia como otro nombre de lo imposible. Creo que por eso ha sido importante lo que Mariana trajo, y creo también que ese es el motivo por el cual quizá en algunos de los discursos aquí planteados se asume que ciertas prácticas artísticas ligadas con la lucha por derechos son inherentemente justas. Pero esa es una posición peligrosa. Estamos en un momento en que de nuevo se reactiva la figura de la guerra justa, cuyos encargados están convencidos de que las causas que siguen son inherentemente aceptables. Y creo que es una posición que sería muy peligroso que se asumiera también en el flanco artístico. Y es en ese punto que me parece que hay que repensar la relación entre arte y justicia del lado de lo imposible, es decir, no dejando de lado el legado propiamente contemporáneo ni del arte ni de la justicia, pero deshomologando cualquier identificación demasiado crédula entre la actividad artística y el trabajo con la justicia, que, como ya insistí, está más bien del lado de lo imposible y solo puede ser un horizonte crítico desde el cual interpelar a las instituciones y luchar, por supuesto, en su nombre, pero sin haber creído que hemos accedido a ella. Con un poco más de tiempo podría aclarar algunas de las cosas que quizá quedaron oscuras, pero eso es básicamente lo que yo quisiera compartirles. A mí me parece muy importante lo que acabas de decir y agregar, y también lo que dijo Mariana. Sin embargo, yo parto de una actividad de curaduría, no de teoría, y de historia del arte.
Entonces, para mí la pregunta es, ¿cómo analizar las prácticas artísticas que son? Es decir, ¿tomo o no tomo en serio a María Teresa Alves cuando está desde aquí hablando de la posición del artista, de temas de política dura, de la creación de partidos? ¿La tomo en serio? ¿Acepto lo que está diciendo? Implícitamente está diciendo, yo hago esto como artista, como artista, porque aquí estoy invitada como artista, como ser humano, lo hago dentro y fuera del museo. ¿Acepto las ambigüedades de eso? No, tal vez no lo acepto, no lo sé, la verdad. Pero digamos que hay ambigüedades en eso, por un lado, y también hay ciertas pérdidas al insertar la práctica artística en el mundo cotidiano, en la vida real. Hay ciertas pérdidas de aquello que históricamente se ha atribuido al arte, específicamente su autonomía. El hecho de que existe en el ámbito de, como dijiste, de lo imposible, que lo hace posible, y lo hace posible dentro del campo de la imaginación. Entonces, para mí resulta un complejo, a pesar de que he estado analizando prácticas como las que vemos aquí, como el trabajo de Ultra Red, como el trabajo de Misha, como el trabajo de Amar. Entonces, yo todo el tiempo estoy de este lado hacia aquel lado. Por un lado, me parece muy importante el ser muy pulcros, ser muy decisivos y muy claros en el tipo de articulación histórica seria que hace Mariana alrededor de la figura del arte como aquello que está en función, digamos, económica y social, está aliada a las élites y que tiene otra función en el intercambio social. Pero por el otro lado, eso no me ayuda para nada para entender lo que está sucediendo aquí. Entonces, estoy de acuerdo de no ser demasiado naif y de no empezar a caer en esta palabra que se ha repetido en teologías de salvación o de sacrificio, que no las entiendo yo personalmente, no me parecen que sean necesarias, aunque son parte de un lenguaje activista también, pero me parece que ofuscan las cosas. Pero aún así, después de tanto tiempo, aún no tengo las maneras de articular lo que sucede. Sin embargo, sí he observado que a través de la práctica artística sí se logran cambios subjetivos, es decir, de las subjetividades, pero a veces también, digamos, legales o políticos. Y esa peligrosa instrumentalización del arte y de la figura del artista especialmente es algo que me interesa. Es lo que quería decir. I think actually from my experience in life, I think that we sort of tend to associate struggle only with victimhoods and sacrificing. And you know, since I was a kid, my father was all the time trying to tell me that it's not necessarily bad to born under occupation. You have a struggle in life, and he was just like pointed to people that have no struggle in life, that are completely confused, looking for something to struggle for. And with this, I don't want to say colonialism is good or occupation is good. I would like to position myself. Where can I be positioned, and how can I help with sort of understanding what could be a possibility of looking also at the right side for the struggle in order to be able to struggle. Because the problem is that each time we only victimize our struggle, we tend all the time to play the role of the victim. And what I am looking for is how can we, still struggling, I'm not saying we should not still struggling, but struggle from a strong position and not only from a victimhood position. And this also I learned very much being with refugees. I mean, refugees are trying all the time to understand how they can inverse this idea of victimhood. And here maybe I would speak about the role of art, because a lot of time, you know, politics failed in many ways. Politics is not able to solve certain things, and art could be the sphere where creativity might come. You know, sometimes when politics failed,
and this is from my work with refugees. Refugees are asking for creative way of looking at the political condition by solving it in different ways. And no matter how this creativity will take form, this is for me also the right of art, the role of art. How can we actually invent different sort of political scenarios when politics failed into this? How can we sort of struggle together with us by creating new ways of struggling and by looking at struggle as a sort of, positive way of struggling? And I'm not saying, please don't understand me wrong, that I'm saying that to be under occupation is a good thing, but I want to understand how to struggle positively, how to be active into my struggle, and how not to victimize myself while the colonizer is victimizing me. I love that. And I love the work that you, Sandy, and Alessandro presented. And in fact, I felt some affinity with where my name's Jasmine, and the project that I was just talking about is this question of how can you do justice to what kinds of changes are made in the world by people who are simply surviving when survival seems impossible. And where we can start to think about what's happened, what kinds of political, social, economic, and material reverberations come from finding something other than full destitution or victimhood in that struggle for survival, or in those small, what I might think. And I think that my relationship to thinking and talking about art is complicated, because my interest in art tends to be, more cultural studies, and so about the arts of everyday life, or the creative forms of resistance that we might undertake. So, for example, today I was talking about relajo as one of these ways that you can maybe possibly see a wiggling out of the structures of power that, lots of people talk about in Mexico. A kind of dominant structure of feeling might be melodrama, right? This sort of tragedy and this deep sadness for the lost, the lost purity or whatever. Right? There's many ways in which we can plant ourselves in a position of sadness and victimhood. But when you look at folks who should very much possibly be performing that deep sadness and victimhood, you see all these other things happening. And so how can we, and where can we start to do justice to those other things that are happening? Michael keeps today invoking a sort of Black radical tradition, specifically a US-based Black radical tradition. And this is another place where you can see this, kind of amazing history and amazing scholarship on the history of finding creative forms of pleasure and survival in the face of, a system that is designed for you not to live, not to survive, not to continue. So, yes. So you can tell when people are having symbiotic relationships because they're in your mind, right? So Jasmine, you just utterly spoke what I was thinking about, you just utterly spoke what I was thinking about, and so I have to always invoice who I am, because that's the only place I can speak, and if I speak from other places, then I'm being, not only am I sort of usurping my power over, I'm speaking from an ignorant place. And so the history of Black art has always been theological. It's always been theological, because it put into question, what does it mean for people to survive when the project, particularly slavocracy, was meant for you not to survive. And the only reason for you to survive was to build a capitalist country called America. So what does it mean for people to struggle, to be human and struggle for freedom? Jazz was created out of a Black struggle. Blues was the soundtrack of the Black pain. House music that was created in 1969 by Black gay men in Chicago and New York City. The ethos of the music was about love and jubilee in relationship to not only systemic homophobia in Black community, but white gay racism in the larger LGBT community. Hip hop
born and created in South Bronx by black and Puerto Rican young men, though it is highly homophobic and sexist, yes it is. But it also was speaking from a history of not only, so what does it mean for a highway called a Cross Bronx Expressway to be built in a way that segregated community from businesses, so much so that folks couldn't get to businesses, and the businesses then went out of business, and the business owners lit them on fire, and there's this thing called planned shrinkage that happened in the 70s, where there was an allowing of firehouses to close. And the Bronx burnt down. And so the politics couldn't respond to the pain of the community. And hip hop is born out of that pain. And so for me, I understood what you were talking about, but you know, I don't place theology in religion. I place religion in theology. Because for me, theology means making meaning out of one's life and suffering. And to me, from my own context, all black art does that. Let me say one more thing. When I was here the last time, I was very privileged to speak at Professor Elena Chavez's class, and I did a history on the LGBT house ball community. And if anyone has ever seen Madonna's video Vogue or a documentary called Paris is Burning, it is, you know, we continue to say it's underground, but it was this underground black, Latino, specifically LGBT community that was created not in the 80s when Jenny Livingston created Paris is Burning, sort of usurped the narrative, but was created out of the Harlem Renaissance. You know, when black people talk about the Great Migration in the United States, when African Americans migrated from the South to the North looking for better living, prosperity, Harlem, New York City becomes the black Mecca, not only in terms of living, but it becomes the space where black radical consciousness were created, and art, this thing called a Harlem Renaissance, was part of this space. One of the early civil rights leaders, Adam Clayton Powell Sr., was the preacher of a long-standing, still historical black church called Abyssinian Baptist Church. There was a moral report put out that said that Harlem was the most vice-ridden community in New York City. And in this thing called African American Studies, we talk about the politics of respectability, which just means that when marginalized communities are looked to be deemed respected by those who we think have power. So what did he do? He created a three-decade campaign to rid Harlem of its black queerness. He used the black church. He sermonized it. He was in charge of the black press, Amsterdam News, and he published his sermons. For 3 decades he did this. And there was 3 ways that black so-called queers, I say so-called queers because queers is a word that I have confrontation with. But black queers, there are 3 ways that black queers congregated in Harlem. One was in beauty salons. The other was in these things called rent parties. That just means when people paid their rent, you know, people had a party to pay their rent. The other was at drag balls. And drag balls not only becomes the biggest congregation, but, so I use the word congregation in relation to the black church, but the very thing that the civil rights movement was looking for, integration, in terms of spectatorship, was integrated. So the very thing you're demonizing becomes the thing, was able to resolve the thing that you were trying to do, right? But black trans women created this. Where in this society that says that black trans women are worthy, are valuable, or that their everyday lived experience is necessary? So how does black trans women create something called ballroom that has lasted for 100 years, that's crossed the globe? That's how art practices work. Gracias. Lo voy a hacer en español porque es mi lengua. Gracias a todos. A mí nada más me gustaría retomar un poquito la discusión que estaban entablando Benjamín y Lucía, que creo que es importante pensarla. Es decir, a mí hay algo que me genera mucha duda, y es que evidentemente desde el marco teóricamente la justicia siempre va a ser aporética. Entonces tenemos un problema. Siempre que queremos
abordar el tema de la justicia teóricamente, llegamos a la aporía, ¿no? Llegamos a la contradicción, por justamente estas esferas que hemos estado hablando, es decir, la justicia se mueve en diferentes ámbitos, hay un ámbito teológico, hay un ámbito jurídico y hay un ámbito ético que está mezclado todo el tiempo. Siendo esto, es decir, hay una necesidad de empezar a generar categorías y generar problemas sobre esta noción que está completamente confundida hasta cierto punto. El problema es que a mí sí me parece que el arte hace cosas específicas en esto que hablaba Lucía, es decir, es el intervalo lo que produce. La especificidad de cada una de estas prácticas lo que nos permite es un movimiento. Es decir, teóricamente no podemos definir la justicia quizás, pero hay prácticas, hay casos, hay procesos históricos que han generado posibilidades de justicia que ahora vivimos. El movimiento negro, el movimiento indígena, es decir, muchos movimientos que específicamente en sus condiciones abren posibilidades de cosas más justas, de políticas más justas. En ese sentido, a mí lo que me genera mucha duda es generar categorías y relaciones, dar por sentado relaciones que se vuelven definiciones policiales. Hablar de arte y justicia me da miedo generar un ámbito que es policial, ¿sí? Es decir, como decir arte y política, esto es arte político. En el momento que decimos esto es arte político, se acabó la política. Ya no hay operación de intervalo, ya no hay operación de generar otro tipo de desacuerdo, por llamarlo en este vocabulario ranceriano. Entonces ahí es donde me parece que lo que debemos trabajar también es en esta especificidad de los casos, es decir, cuando vemos las producciones que aquí se nos han ofrecido, es súper interesante ver qué es lo que está operando en esa especificidad, pero al momento de generar una especie de común, ahí es donde a mí me empieza a generar mucho conflicto, es decir, comparar a Ayotzinapa con una producción artística es imposible, es una demanda imposible y lo que genera es, y lo he visto porque trabajo en la universidad, como algunos sabrán, es de pronto ver análisis de casos donde están comparando producciones artísticas con movimientos sociales y les está generando esa demanda ética, teológica, de responsabilidad que es imposible. Entonces a mí lo que me parece es hay que respetar la especificidad de cada una de estas luchas, pensarla en ese lugar y ver cuál es el intervalo y siempre tener cuidado de no generar estos momentos de categoría de definición que, insisto, se vuelve muy policial, se vuelve, lo que hace es dejar de operar, ¿no? Digo, de pronto esta moda que hay de arte y política, donde nos invitan a todos a escribir sobre arte y protesta y en el momento que hablamos de Ayotzinapa, de la responsabilidad del Estado, digo, lo puedo decir por experiencia propia, me acaban de retirar un texto porque justamente decía que este fue un crimen de Estado, pero querían que hablara de los artistas y quienes se están produciendo políticamente, ¿no? Es decir, tener cuidado de no generar estos momentos de definición y de comparar y poner al mismo nivel. Lo que hemos visto acá es importantísimo para pensar en esas especificidades, en la especificidad del género, en la especificidad de las prácticas radicales raciales, en las prácticas indígenas que están queriendo invocar una nueva relación con el lenguaje de la naturaleza, pero manteniendo su diferencia, porque en el momento que las queremos colocar como lo mismo, creo que dejan de generar el conflicto que tienen que generar. Yo, y lo platicábamos hace rato también, tengo como ciertas contraposiciones, pero creo que es precisamente lo rico de estos debates. Y para empezar, creo que después de Kuhn en los 70s, cuando caen los grandes discursos y se empieza a relativizar el conocimiento y los conocimientos, creo que se pasa a un problema, bueno, se pasa a un discurso de la posmodernidad y la relativización de cada discurso, ¿no? Y creo que es importante en este punto el posicionamiento, no solamente geográfico, político, sino también conceptual. En este punto creo que es importante que seguimos teniendo como un pensamiento único. En la economía, en el sistema mundo, se cayó la URSS, el conflicto capitalismo-marxismo. Estos grandes relatos se vienen abajo. Sí, se subjetiviza todo, pero una cosa que no es subjetiva son las relaciones de poder. Estas relaciones de poder específicas que se dan en la sociedad y cómo nos organizamos. Podemos decir es que es relativo tal concepto con tal teoría, pero lo que no es relativo son las formas de dominación que tenemos y que las que vivimos, en la que todos conocemos. El caso de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones fácticas de poder. En este sentido,
con diferencias con Benjamín, me parece que este término de peligroso, decir peligroso que es un concepto, una teoría o un posicionamiento, puede como reducir estas discusiones, en el sentido que cuando te posicionas con el concepto de justicia, yo diría primero qué justicia y cuáles justicias, porque hay una diversidad de epistemologías. El problema con el pensamiento único es que crea una violencia epistémica, eurocentrista, falocentrista, relacionado también con esto de la heteronormatividad. Hace rato lo mencionaban Carlos, con esto del paternalismo. Creo que el problema no es pensar en una justicia, en un conocimiento, en una epistemología, en una teoría, sino en las multiplicidades de conocimiento. Grossfogel habla de diversidad de ecosistemas o ecologías de saberes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia, no tenemos la justicia en el brazo derecho, el arte en el brazo izquierdo. Esto ya es pensamiento complejo, hay una diversidad de dimensiones que estamos atravesados y vivimos en todo momento. Entonces, no tenemos por gavetas las diferentes disciplinas. Creo que eso es uno de los grandes pasos que hemos dado en los últimos 20 o 30 años. Y eso multiplica los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, respondiendo en parte a lo que Benjamín decía, esto de la justicia de los pueblos indígenas, porque no viene de un Estado, ya el concepto de Estado es una lógica de un mundo específico, eurocéntrico, que cierra las posibilidades a otras formas de conocimiento, que no es la única y no se trata de buenos y malos, sino significa que pueden entender y podemos, a partir de ese conocimiento, buscar soluciones a los problemas que todos tenemos aquí. No se trata del nuevo indigenismo que nos van a venir a salvar los indígenas con sus conocimientos, no, para nada. ¿Y cómo vamos a articular esto en otras dimensiones que no son comunalidades, en las ciudades? ¿Cómo podemos generar comunalidad? Haciendo a través de la experiencia, no puede ser de otra forma, de otras redes, de la acción, ¿no? En ese sentido, creo que hay una diferencia fuerte entre justicia en los aparatos, en las comunidades que se llaman sistemas normativos, porque no tienen esta visión de Estado y de derecho, pero tienen algo muy parecido, nada más que tienen otro concepto. Para esto, Gloria Cruz Villegas nos dio una muy buena plática sobre esto en el CASA. Entonces, para cerrar este punto, creo que lo importante es no cerrarnos, y cuando tú empiezas a hablar sobre Derrida, es un posicionamiento muy específico de un discurso en una teoría, y lo que me parece como difícil es que haces como casi un análisis por etapas del arte religioso, el arte moderno, el arte contemporáneo, como si fuera lineal, y me parece completamente positivista esto, cuando hay una diversidad de artes en momentos históricos y en posiciones de diferentes personas. It's actually quite difficult to respond because I think there are so many things that are being touched upon that you feel like responding to each of the issues, and so I must say that I'm kind of have new thoughts every 30 seconds, and then I say, you know, I think this is what one needs to say, and then I think this is what I need to say, and so, you know, you'll have to bear with a bit of a scattered kind of interjection, but so I have a bunch of kind of feelings out of hearing this, and the first thing I just feel like saying is actually, you know, I agree with a lot of things that you said, and there's a problem with categories and definitions and deciding and you know, art, politics, justice, and so on, artists and as well and so on. So, but it's almost that every step that we take is an ethical crisis. I feel everything, just any response, any thought, any action, any construction, and so at one level, how do you respond to that? And you respond to that primarily by interrogating this ethical dilemma. And one way of responding to that is that you interrogate yourself. I mean, that for me, that is the only way to proceed, is to continuously interrogate your own self. After a certain point, it's very hard to interrogate yourself any further. You're not getting anywhere. So then you begin to interrogate what is around you, outside you.
you do that for a little while and then you get stuck again with another set of, it's a spectrum of ethical crises in a sense. And you have to go back and start interrogating yourself about why you are asking these questions, what is your intention, who am I, do I have a right to speak, why am I speaking, as well as 150 other things. And I think that this kind of tension between you interrogating yourself and in a sense trying to understand yourself or your own ethical crisis and trying to resolve this ethical crisis. Now, many people could resolve their ethical crisis in many different ways. But perhaps some people find aesthetic resolutions to their own ethical dilemmas. And every aesthetical resolution to their ethical dilemma has a fairly significant component of failure. Then they do it again. And it has another part, it's partly successful and partly fails again. But the interesting thing is to have maybe a consistent series of such failures or such aesthetic resolutions of ethical crisis, which may be partly successful. And I think sometimes that actually you could maybe refer to a longer term creative response to a set of crises. Now, if I just shift out of speaking like this and simply say that, it's very hard, and from what you were saying and from what you were saying, I would say that it's very hard to understand the experience of injustice. What does that pain actually mean, and what are its many dimensions? How do I understand it? If I can even understand it, if I can even find a way to express it, if I start to figure out how to express it, and I immediately find that there is no one way to express it. I cannot, and again I get into the whole question of unity. How do I comprehend the pain? So let's forget justice, let's forget injustice, maybe let's just talk about violence. About violence. Let's forget all the big words. Let's just talk about violence, and let's talk about pain, and let's talk about how to figure it out, of what it means. And if the experience of violence and the multiple meanings of violence can be brought center stage to some extent, if that can be, shared, perhaps I may be able to address a situation that I'm facing. And the situation that I'm facing is that my God-fearing brother is a fascist. And my government is a fascist. My corporation is a fascist. The judge is a puppet. The prosecution is fixed. The witness has disappeared. The victim has fallen silent. So, which court do I go to? How do I imagine a new court? How do I imagine an evidence that all of the above, my brother and the judge and the prosecution, all can relate to this experience of pain, of injustice, of violence? If I'm able to articulate that, and I probably need 50 ways of articulating it, and all 50 ways may synergize at some point, and momentarily all these people would understand what it means. What does that violence mean, or what does that pain mean? And so, in that sense, I say that for me, being here for 3 days, I get a sense that there is a power. There is a capability, if power is too fancy a word. There is a capability of a multiplicity of articulations. And there is a possibility of a synchronicity of comprehension that may take place between these multiple articulations. So therefore, for me, while it may be important
to analyze the relationship between art and justice. For me, I would say it would also be interesting to speculate on how to bring justice, how to get justice, but to get it in such a way that actually I'm not just addressing the perpetrator, or I'm not just addressing the judge, but I'm addressing myself and everybody around. So what is that way is also, I think, otherwise we could debate the semantics of the categories. That's all. ¿Puedo hacer una intervención? ¿Aló? Yo estaba en la... ¿Puedo? Yo solo quería hablar dos cositas, quizá rápido. Quizá poner tres en la realidad. Poner una cuestión. Yo creo que quizá nos estamos pensando lo que la arte puede hacer por la justicia o cómo es una arte justa, si nos estamos haciendo una especie de activismo. Pero podríamos pensar que una vez que vivimos en un mundo completamente injusto y que la arte, claro, no es autónoma, sino que participa de una red de poder, ¿no? Tomando en cuenta esta posición, lo que nosotros como artistas, como personas trabajando con la cultura, ¿no? Tomando conciencia de eso, ¿cómo nos posicionamos, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? Y cómo, digamos, todo el circuito de producción cultural también es parte de un sistema de injusticia y de violencia, ¿no? Entonces yo creo que esta posición, esa cuestión de cómo la arte está posicionada dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? Es quizá lo que se puede hacer para la arte, no lo que la arte puede hacer. La otra cuestión que me parece interesante es que nosotros a veces tenemos, sí, no, pero son campos separados, ¿no? La justicia o la política es algo muy, muy distinto, la arte tiene su autonomía, tiene su propio espacio. Quizá lo más interesante sería no hacer una aproximación, pero buscar donde hay una especie de contaminación de frontera, ¿no? Es decir, las prácticas de poder, las prácticas de violencia, las prácticas de injusticia están muy relacionadas a prácticas estéticas, vamos a decir. Nosotros vivimos en un mundo completamente mediatizado, no completamente mediado por imágenes, ¿no es cierto? Y estas imágenes participan de un régimen de poder. Lo que cuenta, cuáles son los cuerpos que por lo cual nosotros lloramos, ¿no? Lo que cuenta como un acto de violencia, lo que no cuenta como acto de violencia, lo que aparece en el régimen del visible como algo que sea una especie de injusticia. Es claro que nosotros, una vez que estamos trabajando con imágenes, ¿no? Con sensibilidad, es imposible que nosotros no estamos pensando en esta especie de régimen de poder que se pasa por todos los códigos visuales dentro del cual la arte, es claro, participa y hace parte, ¿no? Entonces yo creo que nosotros estamos hablando aquí también de una especie de régimen de poder que se pasa por una especie de sensibilidad que hace con que algunas cosas se queden visibles y otras no. Y para concluir, yo estoy de acuerdo en que la justicia es como la igualdad, ¿no? Nosotros nunca podemos decir eso va a ser la justicia porque es algo que está siempre siendo definido, ¿no? Es la igualdad, ¿no? Siempre estamos ampliando nuestra noción de la igualdad. Pero quizá la justicia es justamente una especie de práctica, ¿no? De declarar algo que está errado, ¿no? Mira, esto es injusto, eso no está cierto, ¿no? Y traer eso para, digamos, justamente el campo de lo visible, ¿no? Algo que era como considerado naturalizado, ¿no? Algo que no pasa dentro de nuestras percepciones, nosotros ponemos eso como algo en torno del cual, digamos, un foro se puede reunir, ¿no? Entonces eso se queda una cuestión, ¿no? Se aparece en el campo del visible, de lo sensible, de la conciencia, eso moviliza una especie de pasión, ¿no? Una pasión política, una pasión ética, una pasión de solidaridad por el otro, y en este sentido quizá la arte también colabora por hacer, como declarar algo que está errado. Bueno, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Yo he notado, yo soy estudiante de bachillerato,
que en el medio en el que yo me desarrollo es inevitable contextualizar México con violencia. México y violencia es una historia en la que nosotros hoy en día como estudiantes, como ciudadanos, pues también tenemos algo que decir, algo que expresar, y el arte en cuanto a la justicia me parece que también pues no es algo delimitado, no tiene un límite. El arte tiene mucho complejo, y la justicia a sí misma pues también tiene una relación. El artista en su medio, junto con su historia, su contexto, despierta intereses. Y más bien a mí me gustaría poner en mesa que la identidad tiene que ver con lo que uno tiene dentro de sí. El arte es para cultivar el alma, y esa alma en México, por lo menos actualmente, es un alma demacrada, un alma que junto con, una inestabilidad, ya sea política, personal, una inestabilidad en la que el género sexual también tiene una importancia, porque es un tense y afloje de cuerdas en el que intentamos entender cómo nosotros podemos relacionarnos de una forma en la que la injusticia tome un rumbo adecuado. Y bueno, para mí la pregunta sería que en cuanto a educación, en un medio universitario de bachillerato, pues esta curiosidad acerca de cómo la justicia va tomando un rumbo en la vida diaria, y en la confusión en que el arte puede ser un factor explosivo para estos movimientos sociales. La fuerza que tiene, pienso que no tiene que ser totalmente extremista, sino que, como estudiantes y como más que nada seres humanos, cómo se puede vivir con este sentimiento de impotencia ante situaciones que nos van permeando a lo largo de nuestra vida, como algo que nosotros no quisiéramos vivir, pero que estamos viviendo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta en el público y luego va Karen. ¿Alguien estaba levantando ahí la mano nada más? No, estaba ella primero, perdón. Bueno, sí. Yo soy científica, y a lo mejor hacer una reflexión en paralelo a lo que significa la crisis ética que estamos viviendo, no solamente en México, sino en el mundo, y que estoy de acuerdo con un comentario que se hizo previamente al comentario excelente que acaba de hacer el estudiante de bachillerato, de que esas crisis éticas del arte y la ciencia tienen una explicación estructural, y que son resultado de cómo está estructurado el mundo que domina hoy, y que tiene en sus manos el poder, que domina hoy el quehacer artístico y el quehacer científico. En la ciencia, cuando se traiciona a sí misma, traiciona su guía, que es el conocimiento, los principios epistémicos. Y aún una ciencia totalmente comprometida con la epistemia, si tiene su lugar en el mercado, puede traicionar otros principios como son la justicia social o la justicia ambiental. Desde mi punto de vista, la ciencia tiene que estar localizada en la sociedad, en los pueblos, y no en el mercado, ¿no? Entonces mi pregunta es: ¿qué tanto el arte y los artistas están dispuestos a guiarse por este principio de honestidad y a salirse del mercado para colocarse en el pueblo y seguir, como decía el estudiante, sus propias guías, sus propios principios, que en el caso de la ciencia están muy claros? Repito, es el conocimiento. Y esto es muy importante porque aún en la ciencia hay científicos magníficos que con todo rigor siguen el principio epistémico, y que pueden llegar a desarrollar tecnologías que, por ejemplo, con toda precisión puedan matar a alguien, puedan detectar rebeldes, puedan hacer espionaje, puedan
pueden hacer muchas cosas que no están ancladas en principios éticos, en principios de justicia, porque están siendo generados desde una posición de poder fascista, de poder que no toma en cuenta ni a la naturaleza, ni tampoco a la justicia y a esa fuerza de rebeldía que sin ella, pues a lo que está llevando este sistema ineludiblemente es a una crisis no solamente humanitaria, sino una crisis ambiental y de destrucción global que sin ser muy fatalista, bueno, se amenaza en lo que estamos viendo en términos de cambio climático, en términos de la cancelación de las opciones alimentarias, de la contaminación de los cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, pues un poco la reflexión, creo yo, urgente es que tanto los artistas que están aquí reunidos están dispuestos a ubicarse en ese cuestionamiento, en ese sitio que está necesariamente no en el mercado, sino en los pueblos. Y para finalizar, y aludiendo a algún comentario que se hizo desde la mesa al principio, de que es muy importante, creo que Benjamín, muy importante ante la crisis ética y de alternativas de tribunales. Hay en el mundo una reserva ética que propuso Bertrand Russell, que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha implicado diferencias concretas y ha evitado violencias y masacres. Gestionó en India, por ejemplo, y fue muy importante para evitar que se siguieran contaminando masivamente con pesticidas los cuerpos de agua. Y en México acaba de sesionar durante 3 años y acaba de emitir una sentencia y una serie hizo un trabajo tremendo de recopilación de evidencias de crímenes en contra de las mujeres, en contra de los trabajadores, de los migrantes, del ambiente. Hay un expediente muy completo que podría ser una fuente de reflexiones y de hechos documentados. Vino un tribunal ético con personalidades de todo el mundo a México. Y bueno, a mí me gustaría poner en la mesa la pregunta de cuántos de los artistas que están acá reunidos se enteraron de este proceso, y si no, sería muy importante, bueno, sería una fuente pues no sé si llamarle inspiración, sería una forma de interconectar con un tribunal alternativo, un tribunal permanente de los pueblos que vayan gestionando justamente en respuesta a la crisis ética que ha planteado en el mundo el orden de las cosas que nos dominan. Thank you, Elena. I need to hear myself in Spanish, but I did also want to thank our interpreters who were really absolutely fantastic. I wanted to respond a bit like Amar to so many questions and valuable suggestions. But maybe for me most pertinent is the question of how specific can we look and what kind of conclusions can we draw from our observations. And I think it is absolutely essential for us to be very, very precise in understanding and examining and assessing the situations we find ourselves in as individuals, looking simply internally how we relate to an outside, and then look at that outside in which we find ourselves. At some point, and I believe through artistic strategies, whether it's poetry, whether it's visuals, whether it's an image that is all of a sudden inserted into a complex of difficulties or problematics, such as the pile of mud rather than the planet, at some point I feel that we reach a clarity that we actually share with people we don't know, or communities we have no information about, or people we've never met.
not to get into a sentimental definition of unity or humanity, but at some point it's not so complicated, and the categories actually are quite plain and quite obvious, and the needs and desires and the pain, I think, can be shared. And in my experience, artistic processes allow us to find ways to assess these situations differently and to contribute to a improvement or of our situations, or an advancement of levels of fairness or even justice. So, not to embrace categories, but I think in the interest of translations and communications, at some point I think it's actually very, very useful to say, this is fair and this is not, and this is violence and this is a compromise, and this is normalization, and this is rejection of normalization, and therefore more just or less just. So that's my statement. Bueno, creo que tenemos el tiempo ya encima. Yo solo quería decir una cosa que es lo que puedo aportar en este momento, que dentro de lo que Elena decía de estas tres esferas, siempre una cosa que es muy importante ver, y es lo que yo puedo aportar a esta discusión, es que se están moviendo, y la esfera de la justicia con legalidad se come a veces algunas de las otras, y las categorías que crea esa esfera son categorías del poder. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla en esas apelaciones, porque la forma de representación que tienen esas apelaciones de justicia, que son apropiadas, como esos movimientos que mencionaba Elena, a través de la legalidad, son binarias: hombre, mujer, víctima, opresor, etcétera, etcétera, y se vuelve a reinstaurar ahí otra vez el sistema de poder. Entonces, eso, tener un poco de cuidado, y también tener un cuidado en, digamos, observar de manera muy, muy cercana a dónde nos llevan esas reivindicaciones de justicia. Yo acabaría nada más en el punto que empezó Lidia Cacho. Las reivindicaciones de justicia en México han sido canalizadas por la derecha para establecer un sistema criminal, un sistema punible, y llenar a todas las cárceles de este país, de pobres, de indígenas, de mujeres, de trans. Entonces, si esa es la apelación que vamos a hacer a la justicia, nada más le estamos dando una reinscripción al poder otra vez. Muchas gracias.